Bueno, ¿qué tal chicos? Espero que estén bien. Vamos con el tema de esta semana, que es el tema de la teoría de la evolución de Darwin. Eh, una cosa para aclarar para el principio, para tener en cuenta. La teoría de evolución de Darwin la usamos, pero no es la misma la teoría de evolución como la entendemos ahora que como la entendió Darwin. Había un montón de cosas que él no sabía o no podía comprobar, entonces no podía llegar a una conclusión correcta o incluso ha cometido algunos errores que después en conjunto se han modificado. Porque eso es otra cosa, un segundo punto que quiero aclarar. Nosotros en general, por una cuestión de facilidad para el estudio, hablamos de la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la luz óptica de Newton, la teoría de la evolución de Darwin. Pero la ciencia no funciona así. La ciencia es un trabajo en conjunto social. Una persona sola no puede hacer ciencia porque el conocimiento, el planteo que es una persona, tiene que estar validado por otros científicos. No puede ser llevado solo por una persona. Eso no es ciencia. La ciencia es un trabajo en conjunto y además las teorías de Darwin se apoyaron en desarrollo que hicieron un montón de científicos antes que él, con lo cual no podemos decir que él solo haya hecho algo. Simplemente un científico lo que hace es dar un paso más adelante. Obviamente el trabajo de Darwin fue más destacado que por ahí el de algunos otros de sus contemporáneos, pero sin sus contemporáneos, los que estuvieron en lo correcto e incluso los que se equivocaron y criticaron a Darwin, el trabajo de Darwin no hubiera existido. Entonces, si bien nos gusta contar la historia como si fuera con épica, con héroes, con grandes genios que de repente se despertaron y dijeron, wow, mirá, esa manzana se cayó, la teoría de la gravedad, ¡pumba! Son relatos. La vida real, como ya sabemos, es muchísimo más compleja y no es como que hay gente iluminada que de repente comprueba cosas, inventa cosas, mientras que todo lo demás no. Incluso Darwin, al mismo tiempo que Darwin estaba escribiendo su teoría, había otra persona en la otra punta del mundo, Wallace, que estaba escribiendo una teoría muy similar. E incluso llegan a publicarla escritos en conjunto. Darwin es el más destacado por un par de cosas. Primero, como pasa muchas veces, perteneció a una clase social de mayores ingresos, tenía más recursos, era rico, hablando mal y pronto, con lo cual la sociedad de la época, una sociedad muy clasista, le prestaba más atención. Una sociedad muy enfocada en los recursos que tenía o la clase social de donde venía uno, le prestó más atención a Darwin que a Wallace. Y además, tampoco hay una cuestión de que sea todo una cuestión de dinero, el trabajo de Darwin era muchísimo más extenso y más desarrollado. Decían lo mismo, pero Darwin escribió mucho más. El trabajo de Darwin es común encontrarlo como que, bueno, él fue en un viaje en el Beagle, que era un barco explorador que venía a mapear toda la zona de las costas de Sudamérica, que no sé si se acuerdan algo de geografía, pero hay un canal de Beagle en Tierra del Fuego. Ese canal de Beagle se llama así por el barco que lo cruzó. Eh, ese canal es una de las zonas muy peligrosas de navegar y así todos pudieron pasarla, pero bueno, son detalles anecdóticos nada más. Recorrió toda la costa de Sudamérica, Brasil, Argentina, acá en Argentina estuvo en muchos lugares. Perdón que me vaya un poquito con temas personales, pero son temas para tener en cuenta. Estamos cerca de San Miguel del Monte acá. En San Miguel del Monte hay un rancho que perteneció a Rosas y que además de pertenecer a Rosas fue el lugar donde estuvo parando Darwin para poder entrevistarse con él, que al final no se terminan encontrando acá, se terminan encontrando por Bahía Blanca, pero bueno, son detalles. Recorrió muchos lugares por acá, por Sudamérica. En Argentina hizo muchos descubrimientos, descubrió e identificó especies como por ejemplo el ñandú enano, de lo diferenció del ñandú común. Es un viaje que está lleno de curiosidades porque él escribió todo un diario de viaje con un montón de detalles, incluso acá de los Selknam, los Onas que vivían en Tierra del Fuego todavía en esa época. Era un asiduo comedor de animales, o sea, era famoso porque animal nuevo que descubría, animal que lo probaba para ver qué gusto tenía. El ñandú enano, por ejemplo, se dice que lo descubrió en la mitad de una cena, que se estaban comiendo un ñandú enano y cuando lo estaba comiendo se dio cuenta por los huesos que no era un ñandú común. Son detalles, este es un viaje lleno de anécdotas.
Él llega a las Galápagos, que son una serie de islas que están a varios kilómetros, bastante distancia de Ecuador, que presentan la particularidad de tener una fauna similar a la de tierra, pero con adaptaciones a cada una de las islas, de acuerdo a la dieta, de acuerdo a las particularidades. Las tortugas gigantes terrestres son las tortugas de los Galápagos, que están ahí. Es un viaje lleno de anécdotas que se podrían, o sea, hay libros escritos sobre todas las cosas que hizo él, pero lo interesante de esto es que dentro del relato en general es que él se dice que hizo ese viaje y ¡pum! Con eso desarrolló la teoría de la evolución. Su libro, La evolución de las especies, lo escribió 20 años después de haber llegado a ese viaje. 20 años. E incluso, después de volver, no se centró en la teoría de la evolución. Se puso a revisar un montón de otros descubrimientos, desarrollo, la crianza de criaba palomas, le gustaba clasificar escarabajos, hizo un montón de cosas. Pero 20 años después de escribir, empezar a relacionar lo que vio en el viaje con los escarabajos que tenía, con la cría de palomas, es ahí donde se va forjando esta idea y empieza a escribir él con tiempo el tema de la teoría de la evolución. Es para tener en cuenta, no hay rayos y truenos de repente que nos hacen caer la iluminación en la cabeza y escribimos. La ciencia es laburo duro, el laburo de escribir, leer, experimentar, que terminó después de esos 20 años de procesar. Es más, de que otra gente le diga: che, Charles, fíjate que acá tenés algo interesante. Él tuvo mucha influencia de otros científicos y otra gente con la que se escribía por la época para que escriba algo al respecto de la teoría de la evolución. Y recién ahí es cuando él, 20 años después, imagínense 20 años, es un montón de tiempo, más en esa época, termina de escribir la teoría de la evolución. No voy, se nota que es un tema que me interesa a mí, pero vamos a ver lo más concreto e importante de la teoría de la evolución. Plantea dos cosas principalmente, vamos a ver. Primero, que todos los organismos son distintos. Así como ustedes ven diferentes a cada uno miembro de su familia, sus amigos ven que son todos distintos, somos todos distintos, tenemos distintas características, así pasa con todos los animales. Con todos los animales, salvo en el caso de los gemelos, y hasta ahí porque el medio cambia un gemelo de una forma y un gemelo de otra forma, todos los animales son distintos. Si bien en nuestra cabeza nos imaginamos cebra y son todos como una especie de caballo rayado, jirafas, son todas las jirafas iguales con cuello largo, en realidad hay pequeñas diferencias, de las cuales nosotros a primera vista no nos damos cuenta, pero todos tienen pequeñas diferencias. Esas pequeñas diferencias hacen que tengan distintas características que le van a dar más ayuda o menos ayuda en distintas situaciones. Pero partimos de esa base. Primero, la cría, todas las nuevas generaciones, todos los organismos son todos distintos. Si yo tengo hijos, todos mis hijos van a ser distintos. Si yo tengo 10.000 hijos, voy a tener 10.000 hijos distintos. Esa es la base. Después, que en la naturaleza hay algo que se nos pierde a nosotros porque estamos acostumbrados a, mal que mal, tener comida disponible en la mayoría de los casos. Lo que prima principalmente es la lucha por la supervivencia. Y la lucha por la supervivencia no es cazar o no cazar. Es sobrevivir a las enfermedades, es conseguir comida suficiente, es conseguir refugio suficiente, el lugar para vivir. Hay un montón de condiciones que están ahí al límite, los animales que viven en la naturaleza. Es una lucha constante por sobrevivir porque el peligro de muerte está constante y todo el tiempo, por enfermedades, por depredación, por lo que sea. Pero lo importante no es el que sobrevive acá, lo que importa es el que se reproduce. Entonces, yo tengo una enfermedad genética mortal y se la voy a dejar a todos mis hijos porque me mata a los 40 años. No importa en la evolución, no importa porque lo importante es que yo haya tenido hijos antes. Si yo tuve hijos, pude dejar mis genes, pum, listo. Mis genes están aptos para la supervivencia porque por más que me muera a los 40 años, yo tuve tiempo suficiente para dejar hijos. Esos son detalles importantes porque en las malas traducciones, cuando se habla de la lucha por la supervivencia, siempre se habla del más fuerte.
no existe el más fuerte, no es eso. Ni siquiera Darwin dijo eso, simplemente se refirió a el más adaptado. Pero el que está más adaptado es justamente el que sobrevive. Son para tener en cuenta estas dos cosas. Primero, son todos distintos. Segundo, la lucha por la supervivencia. La lucha por la supervivencia tiene que ver también con que siempre todas las especies se reproducen más allá de lo que el ambiente puede sostener. Si yo vivo en una selva donde pueden sobrevivir 50 tigres, los tigres van a tener 100 hijos entre todos. Y la mitad se van a morir, la otra mitad no. Siempre hay más organismos de los que podemos tener en el ambiente. Las tortugas marinas van a la playa, ponen huevos, ponen cientos de huevos. De cada puesta de cientos de huevos, no importa que se mueran 50 antes de llegar al agua. Lo que importa es que 2 sobrevivan para continuar con la especie. Y esos 2 son los que van a tener las características que mejor le permitan sobrevivir. No quiere decir esto que las especies sean perfectas. O sea, acá me separo un poquito de Darwin porque son desarrollos posteriores. No quiere decir que las especies sean perfectas. No quiere decir que la evolución funcione como una línea progresiva hacia especies cada vez mejores. Nosotros no somos la culmine, el punto máximo de la evolución. ¿Por qué? Porque la evolución no funciona así. Funciona por una mezcla de adaptaciones y, tristemente, azar. Muchas veces especies muy bien preparadas para su medio ambiente no pudieron adaptarse a los cambios en el clima, a los cambios ambientales, a la caída de un meteorito, a la aparición de una nueva especie, y se vieron extinguidas. Pero no porque eran menos evolucionadas. Simplemente la contingencia, las circunstancias del momento le impidieron sobrevivir. Imagínense que el virus que evolucionó ahora fuera mucho más mortal de lo que es y se desparramara con la misma velocidad que se está desparramando, pero fuera más grave. ¿Podríamos sobrevivir? No sé si no. Hay muchas teorías que dicen. Cae un meteorito más grande que el que mató a los dinosaurios. ¿Podríamos sobrevivir? No sé. Eso es hacer futurología y no es la idea. Pero para tener en cuenta, no somos la especie más evolucionada de todo. La mosca que se está comiendo tu comida mientras me estás escuchando está tan evolucionada como vos. Simplemente tenemos otras adaptaciones, otras características que nos permiten tener éxito en este momento de la Tierra, en este momento del planeta Tierra. Porque el planeta Tierra cambia constantemente y esos cambios son los que hacen que una especie perfectamente adaptada a unas circunstancias no pueda sobrevivir en el futuro. Bueno, chicos, tal vez se me hizo un poco extenso, pero me gusta que haya un contexto sobre el momento donde se desarrolla la teoría de la evolución. Darwin discutió con un montón de científicos de su época, con Lamarck, porque en esa época, para que se den una idea, hoy en día la evolución está mayormente aceptada, por lo menos por la comunidad científica. Hay gente que sigue sin creer en la evolución como si fuera una cuestión de fe y no de conocimientos, de hechos. En ese momento no. En ese momento la comunidad científica estaba dividida sobre si las especies cambiaban o no cambiaban. Hoy en día ya tenemos pruebas, tenemos lo de la paleogeografía, tenemos fósiles, vimos la evolución actuar en vivo y en directo, por ejemplo con el caso de los antibióticos. Entonces, hoy en día la evolución ya no se discute, salvo porque uno tenga ganas de discutir. Pero en ese momento no, en ese momento realmente había un debate muy fuerte sobre el tema de la evolución. Por un caso que tenemos ahora, por lo cual no hay que tomar antibióticos ya que no lo manda el médico. Las bacterias se reproducen un montón, ¿no? Todas las bacterias son distintas entre sí, un 10%, por ejemplo, son resistentes a los antibióticos. Si yo tomo antibióticos todo el tiempo, las bacterias que sobreviven son solo las resistentes y que se vuelven a reproducir. Yo vuelvo a tomar antibiótico, ¡pum! Cada vez hay más cantidad de bacterias que son resistentes a antibióticos. Como si fuera un desastre natural los antibióticos que tomo, esas bacterias son, cada vez las sobrevivientes son las más fuertes, las que son menos vulnerables a los antibióticos, y después llega un punto donde por más que tome antibiótico, no me curo ni le hacen nada a esas bacterias que me están atacando. Por eso, automedicarse es un peligro, no solo para ustedes, sino también para
la sociedad, la humanidad en conjunto. Entonces, más que nada con el tema de los antibióticos hay que evitarlos. Chicos, espero que se me hizo un poquito largo, espero que sea suficiente. Los escucho, cualquier comentario que me quieran hacer, cualquier duda que no haya quedado clara.